Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy, en este día, ¿verdad? En este día que es el domingo 5 de abril del 2026. Bueno, muy bienvenidos. En este día, ¿verdad? En el mundo se está celebrando lo que se le conoce como la Semana Santa, ¿verdad? Hoy es el famoso Domingo de Resurrección, que, bueno, pues la Iglesia Católica lo celebra y en el cual ellos conmemoran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues algunas iglesias evangélicas toman esa dinámica, aunque la iglesia no debe de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús un solo día al año, sino de hecho todos los domingos debemos de celebrar, cada vez que le damos culto, alabanza y adoración a nuestro Señor, debemos de celebrar su resurrección. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que lleva por título Mi Padre es el Labrador, y esto basado en una porción bíblica que se encuentra en el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 15, y yo creo que usted ya más o menos debe de saber de qué vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar quisiera comentar que la porción bíblica de la cual vamos a estar hablando hoy, vamos a estar tratando, es una porción bíblica que pensamos, por lo que leemos en el libro, el Evangelio de Juan, que es un suceso que ocurre entre lo que se le conoce como la última cena y el momento que el Señor Jesucristo es arrestado, es apresado allá en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y bueno, pues esta porción bíblica es una de las porciones que el Señor, podemos ver, ¿verdad? Los diálogos, uno de los últimos diálogos que tiene con ellos, perdón, antes de ser arrestado. Y bueno, uno de sus propósitos de esos diálogos que tuvo con ellos, de ese tiempo entre el inter de la última cena y el momento que es arrestado, ¿verdad? El propósito de estas palabras que a continuación vamos a estar leyendo, pues es precisamente fortalecer su fe en él, porque obviamente él iba a ser arrestado, iba a ser torturado, iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Y obviamente esto podía dañar la fe de ellos, ¿verdad? Ellos podrían pensar que a lo mejor Jesús no era lo que él decía ser, ¿verdad? Que él había aceptado que él era el Mesías de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, se creía que el Mesías sería un rey victorioso, el ungido del Señor que vendría a derrotar a los enemigos de Israel, ¿verdad? A los pueblos que los habían conquistado. Y aparte de eso, ¿verdad? Vendría a castigar definitivamente a los pecadores y a establecer el reino de Dios. Entonces, probablemente era muy probable que algunos de ellos pensaran que Jesús no era el Mesías, ¿verdad? Puesto que aparentemente sería derrotado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aunque ese era precisamente el plan de Dios, sacrificar al Hijo de Dios, a sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario, tal como decía Isaías 53, ¿verdad? Precisamente para cumplir los planes y los propósitos de redención de la humanidad del Padre Celestial. Y bueno, quisiera leer a continuación esta porción bíblica de Juan capítulo 15, versículo 1 al 10, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vuelvo a repetir, versículo 1, Juan 15, versículo 1. Y ponga usted atención al texto bíblico porque esa es una porción bíblica muy interesante, muy reveladora, como decía yo, donde el Señor Jesús les ha estado dando las últimas instrucciones antes de ser arrestado, ¿verdad? Y en esta porción Él les hace una revelación muy importante, ¿verdad? Les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas o los pámpanos, ¿verdad? Que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Lógico, ¿verdad? Obviamente. Y tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es, fíjese qué importante para poder dar fruto en el reino de Dios. Poder dar fruto espiritual en la vida personal, en la vida espiritual, es indispensable permanecer adherido por la fe y la obediencia a Cristo Jesús. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos, como dice otra versión. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Escuche, qué interesante es este versículo 7. Lo vuelvo a repetir, dice, pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. O sea que una de las condiciones para la bendición de Dios en la vida de los creyentes es precisamente permanecer en fidelidad y obediencia a la palabra y la voluntad de Jesús. Versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado. Permanezcan en mi amor. Y versículo 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué importante escritura esta. Pero mire, lo que le decía hace rato, ¿verdad? Esta escritura, esta porción bíblica que encontramos aquí, este evento en específico, este evento y las palabras que el Señor Jesús dice en esta porción, uno de los propósitos de esta porción es precisamente reforzar, ¿verdad? Reforzar la fe, la lealtad y la unión espiritual con el Señor Jesucristo que estaba próximo a ser sacrificado, ¿verdad? Ser arrestado y muerto, y aparentemente sería derrotado según el criterio del mundo, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes, tenía otro propósito, ¿verdad? De hecho, tenía un propósito para eso, que era precisamente sacrificarlo como el Cordero de Dios para pagar por el perdón de los pecados de la humanidad, para que hubiera un pago. De otra manera no hubiera sido posible el perdón de la humanidad, no hubiera sido posible que Dios nos perdonara, más que con un sacrificio expiatorio, algo que ya venía siendo anunciado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la antigüedad, a través de los sacrificios que están registrados, ¿verdad? Cómo se tendrían que llevar a cabo los sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Levítico habla acerca de la adoración ritual al Señor y habla acerca de los sacrificios. Bueno, y en esta porción especialmente hay una revelación muy grande, como le decía yo, ¿verdad? Que antes no le había dado el Señor a sus discípulos. Y la revelación precisamente es aquí la presenta en forma de una metáfora, ¿verdad? En la cual el Señor Jesús se presenta a sí mismo como una vid fructífera. Y asimismo presenta a su Padre como el labrador de las vides. Mire, cuando hablamos, no me voy a meter mucho en profundidad de esto porque no es tanto el tema, no es el foco de interés de esta enseñanza tanto. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la vid, ¿verdad? En el libro de Romanos dice que nosotros fuimos injertados en el olivo real, ¿verdad? En el olivo real, aquel olivo real que da frutos hermosos, maravillosos, ¿verdad? Y que Israel, precisamente el pueblo de Israel, era la vid, eran las ramas pertenecientes al olivo real, o sea, al pueblo de Dios. Nosotros somos, dice la Biblia, que somos olivo silvestre, que hemos sido injertados en el olivo real. Y obviamente, no sé si usted lo sepa, pero cuando usted injerta una rama en el tronco de otro árbol, pero por ejemplo, si usted injerta una rama de un manzano corriente y lo injerta en un manzano de primera calidad, por decirlo así, entonces esa rama va a empezar a dar un fruto mejorado. Y algo así, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo para nosotros, porque cuando nosotros hemos sido injertados por la fe en Él y la obediencia a Él y nuestra rendición y sumisión a Cristo Jesús, al Señor, porque es indispensable, escuche, yo he visto que en muchos lugares predican el Evangelio, pero lo predican a veces como que cortado, como que no en la plena extensión de lo que el Evangelio debe ser. La palabra de Dios, bueno, el Evangelio nos enseña que solamente hay perdón de pecados, salvación y vida eterna por la fe en Jesucristo. Pero no se le enseña a su vez a la gente que esa fe tiene que ir acompañada de una obediencia, una fidelidad obediente y asimismo una sumisión plena y total al Hijo de Dios. Sin esas cosas, la fe sola, o sea, la fe, la creencia, creer en Jesús, confiar en Jesús, sin la sumisión y la fidelidad obediente o la obediencia fiel a Cristo Jesús, no puede haber ni perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y una vez que eso ocurre, que nosotros decidimos arrepentirnos
y entregarnos plena y totalmente a Cristo Jesús, en ese momento espiritualmente somos injertados, por decirlo así, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es la vid verdadera, el olivo real. Y a partir de ese momento nosotros nos empezamos a nutrir de su vida, o sea, de la vida eterna del Señor. Los únicos que pueden dar vida eterna al hombre es Dios, o sea, los seres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son Dios, o sea, seres divinos, y son los únicos que pueden darle vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es la vida espiritual que Dios tiene. Una vida que tiene que ver con la santidad, la pureza, la justicia, la bondad, la humildad de Dios, o sea, toda la esencia de carácter de Dios, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nosotros recibimos cuando somos injertados por la fe en Cristo Jesús. Por nuestra fe en Él, nos unimos a Él como si fuéramos injertados a una vid, a un olivo o a un árbol, y nos empezamos a nutrir de esa vida, de la vida eterna del Hijo de Dios, y esa vida eterna es la que produce los cambios en nosotros. El Señor, aparte de vida eterna, nos da paz, nos da gozo, nos da fidelidad, o sea, nos da todo lo que dice la Biblia acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Humildad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera. Bueno. Pero también dice que el Padre es el labrador, o sea, es el que labra la vid. Él es la vid, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, dice, y ustedes son los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas de las cuales brotará el fruto. ¿Cuál fruto? El fruto espiritual. Aquí mucha gente a veces malentiende, porque le han mal enseñado definitivamente, pero malentiende el fruto como como la productividad de la obra de Dios, ¿verdad? Dicen, no, es que hay que dar fruto, hay que producir discípulos, hay que ampliar la iglesia, hay que hacer más cristianos, hay que participar más en los ministerios, y ese no es el fruto que le interesa ni que le preocupa tanto a Dios como el fruto espiritual, o sea, los cambios en nuestras vidas, los cambios que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? La madurez espiritual, la obediencia cada vez más plena y total a Dios, a Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera. Y precisamente aquí el Señor Jesucristo presenta a su Padre como el labrador de la vid o el labrador de las vides. Ahora, ¿qué es una vid? Con todo respeto, no quiero ofender la inteligencia de nadie, pero quisiera comentar qué es una vid. De acuerdo al diccionario, la vid es conocida como Vitis vinifera. Es una planta trepadora, leñosa y perenne, o sea que permanece verde todo el tiempo. De la familia de las vitáceas, cultivada principalmente para producir uvas, base para vinos, uvas de mesa y pasas, ¿sí? Y se dice que es originaria de Asia Menor y de las zonas mediterráneas y es conocida por su tronco retorcido y su capacidad de adaptación a climas templados. Y no sé si usted lo sepa, pero existen vides cultivadas que son cultivadas, ¿verdad? Y vides salvajes. Hay vides que la semilla cae en la tierra, ¿verdad? Y ahí crece. Ahí crece, no, una vid cultivada, pues hay que ponerle como algo así como parejo, ¿verdad? Hay que poner palos donde se ponen, se tienden, en la actualidad se ponen alambres, ¿verdad? Donde los sarmientos, ¿verdad? Los sarmientos se van enredando y van creciendo porque es una planta trepadora, es como una guía. Aquí en México tenemos algo, por ejemplo, los chayotes o las guías de calabaza, ¿verdad? Que se extiende, pero la diferencia es que esta tiene un tronco, si la vid sí tiene un tronco, de la cual se extienden las ramas o los pámpanos, de los cuales posteriormente brotará, en las puntas de los pámpanos brotará la uva, ¿verdad? Que es el fruto de la vid. Y mire, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, Él dice que Él es la vid precisamente en la cual somos injertados y de la cual nosotros, por decirlo así, chupamos, absorbemos la vida eterna, la vida de Dios. Iba yo a decir que nadie más puede darnos vida eterna porque eso no sería correcto, ¿verdad? Sino que por disposición divina, el Padre ha decidido que el único que le otorgue, no que pueda, porque el Padre, el Espíritu Santo y Jesús pueden dar vida eterna porque son seres divinos, son Dios, ¿verdad? Sino que el Padre ha decidido que sea su amado Hijo Jesucristo el que está, por decirlo así, autorizado para la humanidad para recibir solamente a través de él vida eterna, salvación y vida eterna, ¿sí?
Pero en esta labor el Padre Celestial juega un papel muy importante, ¿verdad? Porque una vez que nosotros nos unimos a Cristo, nos unimos a su cuerpo, o sea, a la iglesia, al constituirnos discípulos de Jesús, nos constituimos miembros de su cuerpo y dice la palabra de Dios también que conciudadano de los cielos, ¿verdad? En ese momento somos, en el momento que nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo, y aparte de eso somos constituidos ciudadanos del reino de los cielos a partir de ese momento porque nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que es el registro de los ciudadanos celestiales, los que estaremos, si el Señor lo permite, ¿verdad?, en la presencia de Dios por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahora bien, en esta porción el labrador, que nos referimos al Padre. ¿Qué es un labrador? Bueno, el labrador es un agricultor que se encarga del cuidado meticuloso de la vid o de las vides, ¿verdad? El agricultor prepara el terreno, siembra la planta, permanece al cuidado de su sano crecimiento, quita plantas malignas que hay a su alrededor, ¿verdad? Como las plantas que son venenosas. Hay plantas que son maleza, que son venenosas para otras plantas. Y el agricultor o el labrador, ¿verdad?, está ahí al pendiente, quitando lo que no lo que le estorba, ¿verdad? Pero también se dice que el labrador de las vides o el agricultor poda la planta, ¿verdad? Poda la planta para que se mantenga en óptimas condiciones y aparte de eso, una vez que la poda, le quita todo lo que no le sirve para que se mantenga fuerte, se mantenga viva, se mantenga vigorosa y aparte de eso de un fruto abundante, una fruto abundante, porque a veces las ramas secas, no sé si usted lo sepa, pero a las plantas o a los ciertos árboles, o a los árboles, puede haber plantas que le están chupando la vitalidad y la energía y hay que podarlas, hay que quitárselas para que crezca de una manera más frondosa. Y obviamente de más fruto, ¿verdad? Y bueno, después de la unión espiritual, como decía yo, con Cristo Jesús a través de la fe se compone de confiar, pero también de obedecer y de una permanencia fiel y obediente, una lealtad firme y obediente del Hijo de Dios. A partir de ese momento, bueno, disfrutamos de la salvación del pecado, del perdón de nuestros pecados, porque es indispensable la fe y obediencia en Cristo Jesús para el perdón de los pecados. La gente puede creer en Dios. ¿Cuánta gente no cree en Dios en el mundo, verdad? En la actualidad, como decía yo, en este día, en millones, bueno, no, quién sabe si en millones, ¿no?, pero sí en miles de partes en el mundo, por ejemplo, a través de la fe católica, del catolicismo, la gente cree en Dios y cree en Jesús. Pero la diferencia es que no están sometidos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. No se han sometido plena y totalmente a Él para hacerlo su amo, Señor y Salvador, al cual deben de obedecer fielmente para poder tener para que Dios les conceda el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, ¿sí? Y una vez que eso pasa, como decía yo, viene la salvación, la vida eterna, la llenura del Espíritu Santo, fortaleza, paz, gozo, poder, autoridad espiritual, etcétera, etcétera. Y en esto se cumple ahí, ¿verdad?, la metáfora como decía yo, de que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Ahora bien, para que una vid, en este caso, ¿verdad?, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos que somos parte de la vid, demos una buena cosecha, porque aquí el enfoque sí está en el Padre, en el Hijo, como el Hijo como la vid, el Padre como labrador, pero también hay un enfoque sobre los pámpanos, o sea, sobre los cristianos, sobre la iglesia. Y para que nosotros podamos dar una cosecha abundante, aquí es precisamente donde entra el Padre, o sea, donde entra el labrador o el cultivador de la vid, que es el Padre Celestial, ¿verdad? Y mire, un labrador de vid o viñador, como se le conoce, es quien cultiva y cuida las vides para asegurar una producción de uva de alta calidad, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de cualquier persona que tiene viñedos? Pues que sus viñedos produzcan la mayor cantidad y la mejor calidad de uva. ¿Quién querría tener un viñedo? Bueno, sí hay gente que yo creo que sí, ¿verdad? Pero ¿quién querría tener un viñedo que va a producir frutos de mala calidad y aparte de eso escaso, ¿no? Cualquier persona que es agricultor desea que sus campos den una cosecha abundante, como dice la palabra, 30, 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Una producción de 100 por una semilla que se siembra, ¿verdad?
Entonces, todo agricultor obviamente desea tener una cosecha abundante y de la mejor calidad. Y obviamente el Padre Celestial, nuestro Padre, necesita y desea que nosotros le demos una cosecha espiritual, un fruto espiritual abundante y de la mejor calidad espiritual que pueda haber, ¿verdad? De acuerdo a su palabra y a su voluntad, tal como Él lo establece. Y para esto precisamente es necesario un labrador, ¿verdad? Y sus funciones principales del labrador incluyen podar las ramas, o sea, los sarmientos, eliminar lo que no da fruto para limpiar la planta, abonar la planta, controlar las plagas, gestionar el riego de agua para favorecer la productividad, ¿verdad? En pocas palabras, las funciones claves del labrador de la vid, hablando en términos terrenales, ¿verdad? Pero también esto lo podemos llevar al plano espiritual, al plano divino. El labrador, ¿verdad? Participa en la formación, o sea, guía el crecimiento de la vid sobre las espalderas o, o parra para facilitar la cosecha. O sea, él, le decía yo que las vides se cultivan como en tendederos, ¿verdad? En tendidos de alambre donde la planta va trepando, ¿verdad? Antiguamente se ponían horquetas y en esas horquetas se ponían hilos o ramas transversales, ¿verdad? Donde la rama iba, las vides iban trepando y se va extendiendo, ¿verdad? Y eso es parte de la labor, ¿verdad? La labor de la formación, cómo se le va dando crecimiento. También el labrador participa de la limpieza y cuidado porque mantiene la vid libre de malezas nocivas y monitorea plagas minuciosamente porque las vides, no sé si usted lo sepa, las vides son plantas un poco delicadas que si no se le pone la atención y cuidado debido, se puede dañar la planta, es más, hasta se puede perder la planta. También otra de las funciones claves del labrador de vides es el riego y cuidado, ¿verdad? El riego debe ser frecuente durante los 3 primeros años, se dice, ¿verdad? Y se recomienda usar paja en verano para mantener la humedad y así evitar la maleza, paja alrededor, en el piso, ¿verdad? Para que tenga suficiente humedad, ¿verdad? Y esto obviamente el riego, podemos entender que ese riego proviene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, los que crean en mí de su interior brotarán ríos como de agua viva, ¿verdad? Que se refería al Espíritu Santo, que es el que nos da esa vitalidad espiritual en nosotros. El labrador también hace algo que se le conoce como la poda en verde. La poda en verde es cuando realiza cortes durante el crecimiento para mejorar la aireación y la luz solar sobre los racimos. Y la poda de invierno, cuando corta sarmientos innecesarios para mejorar la estructura de la planta y concentrar energía, o sea, mantener energía, vitalidad. Y es fundamental, escuche, realizar podas de formación y de producción para evitar un crecimiento descontrolado y favorecer de esta manera la calidad de la uva. No sé si usted lo sepa, pero cuando una planta tiene ramas de más, toda esa vitalidad, la savia, todos los nutrientes, ¿verdad? Se están desperdiciando. Entonces, un agricultor sabio que tiene árboles, que tiene plantas como la vid, por ejemplo, y otro tipo de plantas que se deben de podar, de hecho, pues lo que hace es escoger las ramas que ya están secas, que están ahí, pero no tienen fruto. Hay sarmientos que están ahí presentes, pero no, nada más no dan frutos, ¿verdad? Y el labrador, ¿verdad? El agricultor, pues conoce las plantas y dice, no, este sarmiento no ha dado uvas en 1 o 2 años, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es, pum, cortarla. Y posteriormente, otra de las funciones importantísimas del labrador de vides o del agricultor es la cosecha, la vendimia, que se da en septiembre y octubre. Eso es algo muy importante porque fíjese que las tres fiestas principales tienen que ver precisamente en Israel con la agricultura. Por ejemplo, Pentecostés o Shavuot, que es la fiesta de las cosechas, es cuando se marca el inicio de la cosecha de verano. Y tabernáculos, ¿verdad? Es cuando se marca el fin de la cosecha o la cosecha final, que es en septiembre y octubre, precisamente allá en la tierra de Israel, ahora en la tierra de Israel. Y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Ahora que estaba yo repasando esto y estudiando nuevamente, me acordé de eso, que hay una cosecha final, una cosecha al final al final del año, ¿verdad?
que sería la cosecha del final de los tiempos. Acuérdese usted de esto, tómelo por ahí en cuenta. Y bueno, y eso es precisamente esta labor que lleva a cabo un viñador, ¿verdad? Un labrador de vides, es lo que hace el Padre Celestial con respecto a la relación espiritual que hay entre el Señor Jesucristo, su amado Hijo, y la iglesia. Los cristianos, los creyentes, el Padre Celestial cultiva en la iglesia a los pámpanos, o sea, los cristianos que están dando un verdadero fruto espiritual, que están madurando, que están haciendo cada vez más cambios en su vida, en su modo de vivir, en su modo de pensar, que están haciendo cambios en sus relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con los hermanos en la iglesia, con la gente en la calle, ¿verdad? Que están cada vez más abandonando las cosas que no son agradables a Dios, como el pecado, ¿verdad? Las cosas que no son agradables a Dios, porque no sé si usted lo sepa, cuando venimos a los pies de Cristo, aborrecemos el pecado plenamente y estamos decididos a apartarnos del pecado. Pero a veces hay mañitas, a veces hay malos hábitos que todavía están arraigados ahí y algunas otras malas mañas que a veces se nos empiezan a pegar, ya siendo cristianos, aunque usted no lo crea. Y ahí es precisamente donde el cristiano también debe dar fruto. Irse purificando, irse santificando, ¿verdad? Preparándose para la venida de Cristo Jesús, para el día en el cual tengamos que encontrarnos con el Señor. Y asimismo, ¿verdad? Asimismo también están dando fruto con las palabras del Señor, ¿verdad? Con las palabras del Señor. Nosotros debemos de dar fruto, o sea, de obediencia a las palabras de Jesús, pero también de igual manera estamos dando fruto cuando llevamos su palabra, ¿verdad? Su palabra a la gente que no conoce a Cristo y estamos llevando almas a los pies de la vida verdadera, almas a los pies de Cristo Jesús, para que esa gente también tenga perdón, salvación y vida eterna y goce y disfrute precisamente de las bendiciones, las delicias y los beneficios de la vida eterna que el hombre solamente puede recibir a través de Cristo Jesús, a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Y estos son aquellos de los cuales aquellos de los cuales son los que dan fruto, fruto en abundancia, los que se mantienen constantemente en obediencia al Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos del cristiano principalmente? Bueno, son frutos espirituales caracterizados por ajustes, cambios de vida acordes a la voluntad de Dios, que está plasmada en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde encontramos actualmente la voluntad de Dios? En la Biblia. En la Biblia es el único libro en el cual vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué es lo que Dios desea para nosotros, qué desea que hagamos y que dejemos de hacer y qué cosas nos promete, entre esas el perdón, la salvación, la vida eterna y todas sus promesas de bendición que están ahí, ¿verdad? También los frutos del cristiano son buenas obras, las buenas obras que debemos de hacer, frutos de arrepentimiento y también frutos en la obra de Dios, ¿sí? Y también frutos en nuestra vida personal, espiritual, ¿verdad? Hacer cambios benéficos. Es más, no sé si usted lo sepa, pero inclusive llevar una vida saludable es parte de darle un buen fruto a Dios, porque a veces sabemos cristianos que somos irresponsables y se nos olvida que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que lo debemos de cuidar, ¿verdad? También hay frutos que la gente a veces piensa que no son parte del fruto que debe dar y es, por ejemplo, el orden, la disciplina, ser productivos en todas las áreas de nuestra vida para darle gloria, honra y honor a nuestro Dios, a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Ser ordenados en nuestra casa, porque imagínense ser muy aleluyos en la iglesia, pero tener un desorden en nuestra casa, eso no es congruente con lo que predicamos, ¿verdad? Con lo que creemos. Y bueno, a estos pámpanos que están dando fruto en la vida espiritual, el Padre dice el Señor Jesucristo que el Padre les hace una poda, les da una poda espiritual en sus vidas, ¿verdad? Porque el Padre Celestial elimina selectivamente áreas de la vida del creyente como malos hábitos, relaciones o apegos que obstaculizan su crecimiento espiritual, su crecimiento y madurez espiritual. El cristiano debe de madurar espiritualmente. ¿Qué es esto? Que cada día debe de parecerse, como dice la palabra de Dios, cada día más al varón perfecto, o sea, al ser humano perfecto que es Cristo Jesús.
Cada día debemos de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo como Él vivió en esta tierra como el Hijo perfecto de Dios. Y de eso específicamente tiene que ver con la madurez espiritual en nuestras vidas. O sea, cada vez Cristo Jesús se debe de manifestar más en nosotros. Si el carácter de nuestro Señor, su esencia, su naturaleza, su forma de vida, su esencia, sus palabras, sus ideas, sus pensamientos, sus obras, sus actos, no se están manifestando plenamente en nosotros, quiere decir que no estamos dando fruto y ahí hay un problema, del cual el Padre se va a encargar, ¿verdad? Se va a encargar, pero también nosotros tenemos que cooperar, porque a veces no queremos cooperar, ¿verdad? Y mire, a veces la poda es dolorosa, la poda que te da el Padre Celestial, a veces, muchas veces es dolorosa, ¿verdad? Porque Él tiene que quitar cosas a las cuales estamos muy arraigados, muy apegados, cosas que nos hacen sentir bien, aunque son un estorbo. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Y esto yo sé que a los predicadores de la teología de la prosperidad, esos que predican, ¿verdad? Que tú siembra, tú pacta, ¿verdad? Que Dios quiere que estés bendecido, prosperado y sobreabundado. No sé si usted lo sepa, pero uno de los estorbos que a veces tiene el cristiano espiritualmente es precisamente el dinero y los bienes materiales. Yo conozco gente que es grande, por decirlo así, en la iglesia, en el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios, en la obra de Dios, que era gente que era muy próspera económicamente, pero brutalmente, ¿verdad? Pero cuando llegaron a los pies de Cristo decidieron abandonar todo eso con tal